Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Una vez más estamos con ustedes desde donde quiera que nos estén escuchando, sus anfitriones, el pastor José Agüero y un servidor, Marcos Peña. En el día de hoy nosotros estamos influenciados en el tema que vamos a tratar por un acontecimiento que en cierta medida ha conmocionado a nuestro país. Y nos referimos a una situación donde una joven de 16 años murió porque estaba saliendo con su profesor, y no queremos decir más nada de ahí porque hay tantas informaciones que corremos el riesgo de decir lo que no es. Exacto. Pero el punto es que eso nos mueve a pensar la escasez que hay de enseñanza correcta acerca de la sexualidad. Y nos recuerda también el gran compromiso y responsabilidad que tenemos los padres sobre todas las cosas, los padres, de instruir a nuestros hijos. Sin embargo, vivimos en días donde hay que estar luchando contra el Estado porque quiere involucrarse en una prerrogativa que no le toca, y lo peor de todo, para hacerlo mal. Así es. Entonces, yo creo que nosotros no debemos seguir como si nada ha pasado y aprovechar estas circunstancias para traer algunos principios que la Escritura tiene y principios de sabiduría. José, yo estoy contento de tenerte aquí hoy. Como siempre estamos juntos, pero yo sé que de manera especial y particular es un tema que tú has estudiado, que tú has trabajado y que tienes que trabajar con cierta frecuencia. Así que estamos deseosos de empezar a compartir con nuestros oyentes y aún con los que nos ven a través de las imágenes, ¿qué principios nosotros podemos traer de la Escritura? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza, José, que es importante expresar cuando nos topamos con un acontecimiento tan desgraciado como este? Bueno, solamente haciendo una aclaración, y es que tenemos una serie de enseñanzas sobre hombres de la Biblia, o sea, de qué forma podemos aprender de los diferentes hombres de la Biblia. De los diferentes padres. Padres de la Biblia. Y más adelante vamos a retomarla, pero como decía Marcos, este acontecimiento de esta joven que murió supuestamente fruto de que comenzó a tener una vida sexual con un profesor y que al final, según las reseñas que tenemos a mano, quedó embarazada, que se le suministraron medicamentos, pócimas. Bueno, la última versión, José, es que fue una violación. Sí. Ese fue la primera versión que se dio. La segunda versión descartó eso. Y la versión ahora es que fue violada y que llegó a la casa con signos de haber sido forzada. Pero aún eso tiene interrogantes. Como un padre la ve llegar pálida, como dice la mayoría de las reseñas, y entonces no tenía golpes en la cara ni nada, y la deja que se acueste como si nada, sin investigar. Por eso era que decíamos al principio que es difícil en este momento saber qué fue realmente lo que ocurrió. Sí. El punto está, como tú bien dices, todavía no se tiene el INASIF, que es la institución del Estado que hace las pericias para determinar cuáles fueron las causas de la muerte. Al principio se manejaba el tema de que ella estaba embarazada. Al final se dijo que no. Pero todo parece indicar de que de una manera u otra, ni siquiera estaba leyendo acerca de un médico, una doctora, que decía que es difícil que por causa de una violación a una joven de esa edad le pueda causar un derrame de esa magnitud, que lo más probable pudo haber sido algún tipo de manipulación, fruto de que se pensó que estaba embarazada y que se llevó a algún sitio para hacer eso, o que se le dio algún medicamento que produjo eso. Lo cierto es que al final la joven llega a su casa con un derrame vaginal
viene con un grupito de amigas, viene con el profesor a unas horas muy tarde de la noche, entra bajo esas condiciones, su mamá la ve, según todo lo que se ha dicho, que uno nunca sabe hasta el final, se le dio un medicamento como para el dolor o algo así, y al final la joven es encontrada al otro día con muerta con sangre por el flujo vaginal. Lo que queremos hablar es aquí dos aspectos que vamos a tratar en esta entrega de hoy, primero una y una entrega posterior otra. Es lo primero, cómo nosotros debemos educar a nuestros hijos con respecto a la sexualidad. Porque parte de los comentarios que se están haciendo en las redes y en los periódicos, en las reseñas, es que le están atribuyendo cierta culpa a los padres en cuanto a todo eso. Pero en segundo lugar, en un próximo programa queremos también hablar acerca de cómo ayudar a un hijo que ha sido abusado sexualmente. Ya cuando el hecho que no queremos que se dé o que queremos que se evite a través de la educación y de la vigilancia, porque la educación sexual a los hijos tiene que ir acompañado de una vigilancia permanente en los niños y adolescentes para poder evidenciar si está alguien acosándolo o abusándolo, y aunque ellos tengan buena educación, porque pueden tener buena educación, buena formación, pero alguien puede hacerlo, y cuando lo hacen siempre van acompañado de amenazas, como veremos. Entonces, vamos a comenzar a hablar acerca de cómo educar a nuestros hijos sexualmente. Esa educación sexual tiene varios aspectos. Primero, hablarle acerca de sus órganos, luego hablarle de las funciones que tienen esos órganos, y luego hablarle acerca del uso que tienen esos órganos. Dentro de esa perspectiva, podemos enfocar acerca de que el niño o la niña, en el momento en que ellos sigan participando con sus grupos iguales de sus compañeros, amigos o con adultos, ellos tengan una información clara de lo que significa la sexualidad, que solamente son sensaciones corporales antes de la pubertad, pero después de la pubertad ya es diferente, porque viene la producción de los estrógenos y de las hormonas femeninas y masculinas, los testosteronas y los estrógenos y todo eso, entonces ya es diferente. Pero yo creo que lo ideal sería comenzar hablándole que la educación sexual comienza lo más temprano posible. Uh-huh. Lo más temprano posible, estamos hablando 3 años, 4 años. El niño tiene que saber, y la niña, los niños tienen que saber cuáles son los órganos sexuales, los nombres correctos de esos órganos, para que ellos sepan acerca de eso y no los reciban de otra fuente con otro tipo de información. Uh-huh. Y luego irle ampliando más sus funciones en la medida en que la edad va creciendo. Uh-huh. En ese sentido, es importante que no pierdan de vista algo que José acaba de decir. Llamar a los órganos sexuales por su nombre. En nuestros países, no sé si ocurre entre los anglosajones, pero entre los latinos es muy común que le pongamos apodos o nombres a los órganos sexuales. Por una cantidad inmensa. Entonces, uno diría, ¿y qué tiene eso de malo? Bueno, lo que tiene de malo es que cuando el niño crece y se entera que su pene, o la niña se entera que su vagina o su vulva no se llaman con los apodos, puede pensar que hay algo malo en ese nombre. De hecho, siempre le digo a los padres lo siguiente: a veces nosotros le traspasamos a nuestros hijos no es solamente la educación lo que tú le enseñas, sino aún lo que tú le enseñas evidentemente, sino lo que tú le enseñas con actitudes. ¿No te ha pasado, José, que a veces tú ves a los padres que están hablando? Si el hijo se da un golpe en la mano, le dice: mijo, ¿qué te pasó en la mano? Pero si el varoncito fue al baño y subiéndose el zipper se atrapó el pene, cuando dice o le ponen nombre, ¡ay! Te lastimaste la pistolita. O, peor aún, mijo,
¿qué te pasó? Y como que bajan la voz. A veces inconscientemente. Pero cuando tú haces eso, ¿qué tú estás haciendo? Como si fuera algo malo. Claro. Entonces tú le estás traspasando al hijo que es algo malo. Tú hablas de la nariz, tú hablas de la oreja, tú hablas del brazo, tú hablas de la mano. Pero si en algún momento determinado vas a mencionar el pene o la vulva, no, ahí hay que decirlo bajito y escondido. Como si fuera una mala palabra. Exacto, como si fuera una mala palabra. Ya ahí tú le estás enseñando algo distorsionado. Y déjeme decirle a los padres, porque estamos hablando de padres de la generación diferente a la nuestra. Los que tienen hijos pequeños son nuestros hijos, o sea, esa generación. Miren, hermanos y amigos, hay un salto como nunca se había dado en ninguna época de la historia con respecto a la sexualidad en el mundo. La sexualidad siempre ha habido sus situaciones, desde la misma caída del hombre hasta el sol de hoy. Siempre lo ha habido. Y si usted lee las escrituras se da cuenta de eso. Pero el salto que ha habido sobre la invasión, la saturación de imágenes, palabras, acciones, sobre la sexualidad, esto es nunca visto. Porque tenemos hace 20 y algo de años solamente, que tenemos un dispositivo que se llama la Internet, a través del cual niños de 2 años pueden tener información sobre visual o auditiva sobre cualquier tema del mundo. No importa que no le interese, pero el que más hoy en día está saturado es el tema de la sexualidad. Entonces, cuando nosotros solemos ir a dar enseñanzas sobre crianza y nos hacen preguntas con respecto a cuándo debemos comenzar a enseñar acerca de la sexualidad a los niños, y yo les digo que a los 2 años tiran el grito al cielo porque piensan que lo que le estamos enseñando es cómo vienen los niños al mundo. Y no es eso. Es que tú tienes que ya comenzar a entender de que el abuso, el daño mental, emocional, psicológico, físico, que hoy en día se está haciendo a los niños con estos, poniéndolo, sexualizándolo, es algo que nos obliga a nuestros niños desde pequeños a decirle de una forma gradual todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Tenemos que entender eso, que nuestros niños necesitan obligatoriamente que comencemos a decirle a los 2 años, ni papá ni mamá te pueden tocar por aquí. Y mire, mientras menos edad tiene un niño y usted enseña lo correcto, se le fija 1000 veces más. Se le fija 1000 veces más que cuando está un poquito más grandecito. Porque recuérdese que el mundo de un niño de 2, 3, 4 años es muy limitado si está todavía en casa. Y aún si fuera a un cuido, no tiene contacto todavía con adultos, que son los corruptores. Pero ellos pueden asimilar bien claramente esas alertas que tú le das. Yo tenía una compañera en la universidad que ella dice, yo recuerdo que cuando yo tenía 2 o 3 años, a mí gente me tocó incorrectamente. Yo no sé quién fue, wow. No tengo ni idea de quién fue, ni la cara de quién fue, pero yo recuerdo en mi cuerpo, o sea, en la memoria que tiene una persona en su cuerpo a esa edad, sabe cuando un toque es inapropiado. Wow. Y ella me decía eso. Y ya estamos hablando de una completamente inapropiado. Lo puede percibir, y en una persona que nunca nadie les enseñó que era un toque inapropiado. Uh-huh. Pero también me tocó ayudar a una jovencita, Marcos, del interior, que ya debe ser una muchacha de 30 y algo de años, pero ella en el interior, cuando tenía como 11 o 12 años, unos primitos le dijeron, ¿tú sabes lo que es tal cosa? Refiriéndose al acto sexual. Ella le dijo, no. ¿Y te gustaría hacerlo? Vamos, ¿está bien? Y ella iba, porque ella no sabía lo que iba a suceder. No sabe lo que le están diciendo. No sabe. Entonces, hay demasiada ignorancia que crecen los niños hoy en día por el temor de los padres a hablar acerca de eso. Óigame bien, hablar de eso de forma normal es como hablar de comer, como decía Marcos, de la oreja, de la nariz, de la boca. Hay que enseñarle a ellos acerca de eso de una forma natural y normal,
porque son funciones normales con las que Dios hizo los seres humanos. Ujú. No tiene nada que ver con Hollywood, no tiene nada que ver con todo lo que, con la ideología de género, no tiene que ver con nada de esos engendros del mal. Son aspectos naturales. Y un paréntesis de 2 o 3 segundos, también para usted como pareja, como hombre y mujer, muchas veces no hablan esos temas porque lo ven como temas tabúes y eso lo que hace es que le crea mucho daño. Pero si hay algunos pastores que nos están escuchando, tratar los temas de sexualidad con parejas de la iglesia, hágalo, pastor. No tiene usted necesariamente que invitar a alguien preparado, capacitado en el área. No digo que no lo pueda hacer, hágalo. Te puede invitar a Marcos. Marcos tiene una especialidad en esa área. Pero ¿sabe por qué él la tiene y la tengo yo? Porque nosotros estudiamos, investigamos y lo vemos como algo normal. Y lo enseñamos de una forma normal. Ahora bien, tenemos una pausa, pero antes de la pausa, déjame decir esto. Quizás alguien nos escucha y dice, no, pero yo trato eso de manera normal y posiblemente sea de una manera normalmente pecaminosa. Vamos a explicar cuando regresemos. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Antes de la pausa, José había estado enfatizando la importancia de tratar los aspectos de sexualidad de una manera normal. Parte del problema, y estoy totalmente de acuerdo contigo, José, parte del problema es lo que las personas entienden como normal. Yo no sé si tú llegaste a ver, porque la verdad que rompe el corazón y el alma. Un video que andaba por ahí en una fiesta de niños, donde pusieron a los niños a bailar reggaetón y a lo que llaman el perreo. Sí, lo vi. Y los padres lo pusieron. No, los padres. Entonces, esos padres oyen esto y están diciendo, tú ves, por eso que yo lo hago, porque es normal. No. Un momentico. Eso es una barbaridad. Parte del problema grande que tenemos, José, es que tenemos un mundo que está empujando hacia la sexualización de la sociedad, pero de una manera extrema. Y al mismo tiempo se escandalizan cuando se cosechan las consecuencias de esto. Y otro gran problema es la simpleza de los padres. ¿Cómo es posible que tú como padre te estés gozando y riendo porque en un cumpleaños tu niña de 5 años se pone de espaldas y por detrás se le para un niño de 6 años haciendo movimientos como si fuera imitando una relación sexual? No, eso no es mojigatería, eso no es puritanismo, no. Eso es una aberración, eso es una insensatez, eso es una locura. Hay a veces que se publican madres o padres poniendo a sus hijos pequeños en eso. No, eso no es enseñar lo normal. ¿Saben por qué no es lo normal? Porque lo normal es entender que Dios nos hizo con sexos diferentes. Dios creó a la mujer, Dios creó al hombre. Y Dios fue que creó la intimidad como algo placentero. No hay nada malo en la intimidad sexual entre un hombre y una mujer. Lo que pasa es que Dios creó el contexto, el contorno en el que eso se hace, y es el del matrimonio. Claro. Fuera del matrimonio, todo tipo de sexualidad es aberrante. Y mire, hay que comenzar por ahí, porque hablamos de que en los años preescolar, 3, 4, 5 años, el niño tiene que saber nombres, el niño hay que enseñarle que no le toquen, que esos no son lugares para jugar tampoco.
Porque yo recuerdo en los tiempos míos se jugaba al papá y a la mamá. Y se solía por curiosidad hacer eso. Pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos que esas no son partes ni para jugar, ni para tocarse ellos, ni tampoco para que nadie, ni un niño ni un adulto le esté tocando. Y comenzar a decirle, si alguien te toca, tú me lo dices. Y si alguien te toca y te diga que no me lo diga, tú te quedas callado. Y después tú me lo dices. Uh-huh. Porque muchas veces hay que enseñarles que gente hace cosas malas. Hay que enseñarle. A un niño de 5 años ya va a saber. Mira, hay gente que hace cosas malas y que te va a decir siempre, no se lo diga a tu mamá, no se lo diga a tu papá. Nunca haga eso, ni en la sexualidad, ni en ninguna área de la vida. Y decirle de antemano, aunque le pueda parecer escandaloso a alguno, decirle de antemano. Y si te dicen que si tú me dices me van a matar, o te van a hacer algo a ti, no le creas que eso no va a suceder. Exacto. Dímelo. Que va acompañado de amenazas que son mentiras. Hay que decirle, están mintiendo. Claro. Tú te quedas callado y si te dice, si te amenaza, dime que tú no se lo vas a decir. Entonces tú a él tú le puedes decir, no se lo voy a decir, a él. Pero cuando tú vengas a donde mí, tú tienes que decirme, mira lo que está pasando. Uh-huh. Y déjeme decirle algo, 2 cosas más. No le dejen esos temas solo a la mamá. Yo creo que esos temas, como muchos otros más, como los espirituales, papá tiene que estar presente. Porque muchas veces, enséñale tú, mi amor, háblale tú. No. Sea un varón o sea una niña o un niño. Así mismo. No, ¿Saben por qué? Por lo que hemos tratado en otros programas. Usted es la cabeza del hogar. Yo me sonrío porque a los creyentes varones les encanta escuchar cuando se habla de matrimonio, que son la cabeza. Y les encanta porque ellos no entienden todo lo que eso implica. Porque ellos nada más piensan que eso, yo soy el que doy las órdenes, yo soy el que mando. Tú eres que tiene la responsabilidad de lo que ocurre en tu hogar. Y si bien es cierto... Y la iniciativa de que las cosas sucedan. Exacto. Y si bien es cierto que hay ciertos temas del área que es mucho más fácil para tu esposa hablarlo con tu hija, no es menos cierto que tú también tienes que hablarlo con tu hija, dándole una visión masculina. Cuando las hijas crecen, la mamá puede pasar por alto ciertas cosas. Nosotros tenemos que entrenar a nuestras hijas, dándole una visión de nosotros como hombres para que ellos sepan cómo es que los demás hombres las ven. Exacto. Entonces, mire, el punto está que ya a los 5 años, ese niño o esa niña, en un momento aparte, tienen que tomar ese tiempo los padres para sentarse y enseñarles eso. A los 5 años tienen que saber sobre esos aspectos. Repetimos cuáles son los nombres de sus partes íntimas, como que nadie debe tocarlo y si alguien le amenaza o le toca, qué decir. Ahora, ya cuando tiene 6 años, que es la edad de los primarios, como le llaman, ya el niño tiene que ir con una idea más acabada. Y es porque él comienza a tener una relación más cercana con sus iguales, a los de su misma edad. Entonces, puede ser que alguno de esos niños ya vengan con algún tipo de experiencia mala sobre la sexualidad y de una manera u otra quieran contaminar a nuestros hijos. Entonces uno tiene que comenzar a enseñarle cómo tener una relación con sus iguales con respecto a la sexualidad. De que mira, los niños no tienen novias, eso de no tienen novias, no tienen enamorados. No, pero los padres no dicen novias. ¿Cómo dicen los padres? Noviecitas. Noviecitos. Eso es una de las cosas que más me molesta, porque cada vez que un padre habla de que su hijo tiene una noviecita o un noviecito, lo que está diciendo implícitamente es que no es algo serio. Y si no es algo serio, ¿por qué se lo permites? No, y que no es su edad. No es su edad. No es edad para eso. Para hablarle de eso. Ni siquiera con tema futuro. Siempre al niño, en todas las etapas, hay que decirle, recordarle, enfatizarle, llenarle su disco duro mental y emocional de que la sexualidad es algo hecha. Y ya a los 6 años tú tienes que decirle que la sexualidad es algo que se realiza entre un varón y una hembra o una niña. En algunos países
ese término no es. Una mujer sería. Entre un hombre y una mujer. Tú tienes que ya irle poniendo eso en tu mente para que estos engendros del mal, de la ideología de género, no lo distorsionen. Y ya a esa edad también, y a los 7, tú tienes que decirle, hay personas que por alguna circunstancia de su vida, Dios los hizo varones, pero ellos ahora quieren ser mujeres. Y eso es contrario a Dios. Eso es contrario a Dios. No le tenga temor a sus niños de enseñarle que la homosexualidad, el lesbianismo y todo lo demás es contrario al diseño de Dios. No importa lo que diga la escuela, no importa lo que diga donde sea. Usted y yo tenemos que enfatizar eso. Y a los niños tenemos que enseñarle eso. Y tenemos antes, Marcos, en la adolescencia y en la preadolescencia, una de las características era ayudarle a afirmar su sexo. Uh-huh. Antes se decía género porque se usaba de buena manera, pero ahora el género no es el sexo, sino algo... Lo han distorsionado. Entonces se le enseñaba eso, porque se miraba la sexualidad, la homosexualidad y todo ese tipo de, que hoy en día LGTBIQ, todo eso en los libros de psiquiatría se enseñaban como enfermedades mentales. No los evangélicos, no los católicos, no los religiosos. Conductuales. En los libros que yo estudié de los psiquiatras, en el DSM-4, usted puede buscarlo, aparecen todas como parafilias, así es el término. Y la presentan como enfermedades mentales. La fueron quitando en el DSM-5, que es el manual de diagnóstico de enfermedades mentales, la fueron quitando por las presiones. Pero usted tiene que enseñarle que es una distorsión de lo que Dios ha creado. De hecho, un paréntesis corto. Me encanta un video que anda por ahí, creo que fue en México, de alguien versado en el asunto. Y entonces la entrevistadora, evidentemente, pro toda esta ideología. Y entonces él está diciendo que eso es una barbaridad, que hayan cambiado y quitado que eso era una enfermedad y que ahora lo quieren normalizar. Y él le pregunta a la entrevistadora, ¿tú has leído los estudios que movieron a hacer el cambio? Y la entrevistadora titubea porque no quiere darse como ignorante y entonces dice como, bueno, sí, claro. Y él le dice muy tranquilamente, no hay ningún estudio. No fue por un estudio que se cambió, fue por votación. O sea que por votación, hoy tú estás enfermo y sin una razón médica ni nada, mañana nosotros elegimos que no, que ya eso no es enfermedad. Y yo sí he leído las investigaciones que se han hecho. Y nunca se ha llegado a una conclusión. No, porque no fue por eso. No se ha hecho una conclusión. No, fue por consenso. Fue un asunto ideológico más que otra cosa. Sí, político, ideológico. Exacto. Entonces, usted ya a un niño de 7 años, una niña de 7 años, tú tienes que enseñarle y decirle, Dios hizo un hombre, Dios hizo una mujer. Por causa del pecado, dígaselo así, claro. Por causa del pecado, la gente... El ser humano ha distorsionado todo lo que Dios creó. Todo absolutamente. Imagínate que hay si tú quieres darle un buen argumento científico, imagínate que a los 65 kilómetros de distancia de la Tierra a la atmósfera hay una capa que se llama la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioleta. Y el hombre, con muchas cosas que se ha inventado, le ha hecho hueco a eso y por eso es que tenemos el calentamiento global. O sea, la Biblia dice que el hombre ha dañado toda la rueda de la creación, el pecado. Entonces, tú le dices a sí mismo, Dios te hizo varón. Tú tienes que estar feliz como Dios te hizo y funcionar en la vida como un varón. Y Dios te hizo una muchacha, una mujer, y tú tienes que disfrutar eso. Y decirle las ventajas. Tú vas a traer niños, tú vas a criar, tú vas a poder amamantar un día. Tú vas a poder darle cariño porque las madres fueron diseñadas para eso. Le dice la mamá, entonces el papá le dice, y tú, mi hijo, fuiste creado por Dios varón. Y nosotros los varones, esto, aquello, somos los que trabajamos más fuerte, ayudamos a nuestras esposas, proveemos para nuestra familia, tenemos el deber de dirigir la familia al Señor. O sea,
fortalécelo, enséñale la educación sexual, pero dentro del contexto de la creación de Dios y todo lo que envuelve cada uno de esos aspectos. Ya a los 8 años, 9 años, esos niños, esas niñas ya tienen que saber cómo es, por dónde sale un niño y por dónde es que se forman los niños. Ya tienen que saberlo. Porque recuérdense, hermanos, tenemos que irnos delante. Tenemos que ir delante de lo que el mundo está enseñando. En educación dice que el que enseña primero, gana. Sí. El que enseñó primero, ese ganó. Y me da la impresión... Y si lo refuerza. Me da la impresión que el lobby de ideología de género lo sabe muy bien. Claro, ellos quieren llegar primero. Ellos quieren llegar mientras más. Y además, mire, ¿sabe lo que pasa? Que en los currículos, ellos que preparan en los estados, los ministerios de educación, ellos están metiendo toda esa ideología. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que los padres no les gusta educar sexualmente a sus hijos. Entonces ellos están aprovechando esa falta de responsabilidad de los padres y decir, vamos a hacerlo nosotros. Sí, sí. Porque el que enseña primero gana. Vamos a hacerlo nosotros. De tal manera de que cuando el padre se le ocurra a los 10 años hablarle acerca de homosexualidad y lesbianismo, que eso no es correcto, ya el niño tenga en su mente de que sí, que eso es correcto. Eso es y así. pueda contradecir verbal o mentalmente a los padres. Entonces, por eso tenemos que sentarnos nosotros, los educadores, los padres, sobre todo los hombres, sentarnos con nuestros hijos a explicarle todas estas cosas sin darle tantos detalles, porque la gente le tiene miedo. Cuando uno le dice eso, comienzan a hacer preguntas con todo respeto, tontas, porque se ruborizan. Tú le ves, Marcos, que cuando estoy yo hablando de eso, tú le ves el lenguaje no verbal a los padres, y hay muchos que están ruborizados. Sí. Entonces yo tengo que decirle a un niño, a mi hijo de 7 años, ¿qué es lo que se hace con un cambio de sexo? No, tú no tienes que enseñarle eso. Con el hecho de que tú le afirme su sexo biológico y que tú le digas que no tiene que hacer esos saltos y que le dé estadísticas de quienes ya a los 8 años que lo han hecho y le ha pesado, tú puedes decirle, porque eso está ahí en las redes y está en el internet. Tú le puedes decir, si él viene, papi, pero yo supe de un niño que le dijo a su mamá que quería cambiar. Sí, pero mi hijo, mira, los niños no tienen edad para casarse. Un niño de 8 o 9 años no tiene edad para casarse, porque no tiene la madurez, no tiene el desarrollo hormonal todavía de eso. No tiene la madurez mental, emocional y física. Entonces lo que pasa es que si lo hace, después se va a arrepentir. Y no quisiéramos que ustedes pensaran que el único problema es tener inclinación o relación con el mismo sexo. No. Nosotros tenemos que enseñarle que Dios nos hizo hombre y mujer y que nos hizo diferentes. Y cómo funciona el hombre y cómo funciona la mujer. Debemos enseñarle que Dios hizo el sexo deleitoso, puro y santo, pero en el contexto del matrimonio. Porque el punto aquí no es que nosotros estamos en contra de las relaciones sexuales. No podemos estar en contra porque fueron creadas por Dios. El problema es la distorsión. Y parte de lo que nos apena muchísimo es que el mundo vive en una hipocresía continua. Cuando ocurren casos como este, la sociedad entera se levanta y protesta, pero esos son los mismos que se meten por multitudes a oír a un hombre cantando aberraciones con palabras soeces, hablando de las relaciones, donde se denigra a la mujer, donde se habla del machismo, donde se habla del miembro masculino y de los genitales femeninos de una manera incorrecta. No, eso es arte. Eso es arte. Esos son los mismos que aupan la exhibición del cuerpo femenino. Mientras más pequeños los trajes de baño, mejor. Eso no es nada. Y entonces, si tú dices algo, inmediatamente dicen que eso es machismo, porque ¿cómo va a ser que la mujer no puede ponerse lo que ella quiera? Ni siquiera estamos hablando ni queriendo justificar
léase, bajo ninguna circunstancia queriendo justificar un pecado y un abuso masculino por causa de un comportamiento femenino. No, ese no es el punto. Pero el punto es que tú no puedes pretender exaltar los órganos genitales, exhibir los cuerpos, hablar de todo eso y que entonces la sociedad se mantenga tranquila. Porque no tenemos control. Cuando esa puerta se abre, entra a la cabeza y al corazón de los seres humanos todo tipo de aberración. ¿Qué hay en el corazón de un hombre que es capaz de violar a una jovencita? Yo te digo lo que hay. Mucha influencia, mucha visión de pornografía, muchas conversaciones hablando al respecto, porque eso no sale de la nada. El que hace eso no puede decir, no, pero yo nunca oí, fue que a mí se me ocurrió que quizá yo podía hacer esto. No, eso nunca ocurre así. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque hay cosas que para nosotros los creyentes son muy obvias, pero hay otras que tristemente somos muy simples y dejamos pasar. Cuando tú ves a un papá, y alguno va a pensar aquí que es legalismo, yo no me quiero meter mucho aquí, pero yo quiero ser muy claro. Cuando tú ves a un papá que a una niña de 7, 8 años ya le está poniendo un traje de bañito para ir a la playa sumamente corto, no se está dando cuenta que ya está comprando la influencia de que el cuerpo de la mujer es para exhibirse. Sí. ¿Sabes quién? Y para exhibirle a otros. ¿Sabes quién debe disfrutar el cuerpo de su mujer? El esposo. Sí, no está nada malo. Que un esposo vea a su esposa y diga, wow, eso no está nada malo. Pero Dios no lo hizo para todo el mundo, ni para estar llamando la atención. Y lo mismo a los hombres. Marcos, mira, ya se nos ha ido el tiempo, pero quiero solamente dejar algunos consejitos útiles y prácticos. Y no, Marcos y yo estamos en el mismo plano. Y yo sé que tenemos el temor de que nos cataloguen como de legalistas con algunas cosas. Yo particularmente, no tengo problemas con eso. Tú me puedes poner la etiqueta que quieras. Yo creo mucho en la santidad y no en la mundanalidad. Y eso hace que uno tenga que especificar cosas. Entonces, yo creo que todo padre tiene que buscar la manera de ser santo él y de vivir una vida separada del mundo y facilitar que sus hijos también lo estén. Y si te ponen cualquier etiqueta, está bien. A mí no me molesta para nada. Pero lo que queremos es preservar a nuestros hijos y nuestras vidas de una manera santa. Pero deme algunos consejitos que encontré aquí en el internet que pueden ser de ayuda, recomendaciones. Número 1 dice, la educación sexual debe hacerse desde la familia, que es lo que hemos estado enfatizando. Papá y mamá deben sentarse. En segundo lugar, hay que hacer la educación sexual continuamente. O sea, siempre tenemos que estar educando a nuestros hijos a través de todo lo que significa la vida sexual. Diariamente o paulatinamente ver situaciones así. Una educación sexual de calidad debe dirigirse a que nuestros hijos e hijas aprendan a conocerse y aceptarse y a expresarla en la edad correspondiente. Decirle, esa no es edad para esto, la edad para esto es tal, las condiciones de esto es tal, que cuando tú estás en la adolescencia, ¿no? Que yo tengo también una noviecita y que, ¿qué podemos hacer mi noviecita y yo? Esas son muchas de las preguntas que hoy en día se hace. Uno tiene que ser bien claro y específico con respecto a eso. Tratar de encontrar oportunidades también para enseñar, le dicen entre comillas aquí, si están viendo la televisión o cosas por el estilo. Otra cosa es, no espere que su hijo le haga preguntas a usted. Muchos niños, y la mayoría, nunca preguntan. Usted necesita decidir qué es lo importante y tiene que tomar la iniciativa de que yo lo sepa. No, yo nunca me han preguntado sobre eso. No lo espere. Sea consciente de que la pregunta que hay detrás de la pregunta. Uno tiene que intuir qué hay detrás de la pregunta que el niño puede hacer cuando tú le estés hablando acerca de eso. Preguntarle, ¿alguien te ha hablado de eso? ¿Tú has oído algo de eso? Bueno, son muchas. Otra, recuerde que es normal sentirse incómodo
cuando se tratan estos temas con los hijos, que los hijos se sientan incómodos, no uno. Usted nunca se sienta incómodo con tratar esos temas, nunca. Usted tiene que ver esos temas bien claro. No vea con ojos de adulto lo que hacen los niños y niñas. No hacer interpretaciones precipitadas. Bueno, en ese aspecto, usted tiene que no crearle como un miedo a la sexualidad, sino que lo vean como algo normal en su momento, en su época, en la etapa de su vida. Y en la adolescencia, que es la etapa más crítica, esa es la etapa más crítica de todas, tiene que haber un constante observación. Padres, observen si sus hijos cambian su forma de ser, si sus hijos cambian sus notas, si sus hijos ya se ponen como retraídos. Eso es que le está pasando algo. Eso es que le están diciendo algo. Tenga mucho cuidado con lo que sus hijos ven en la internet, porque la internet lo expone a escenas que no son propias de su edad. Quisiéramos darle mucho más, pero yo espero que usted, como padre que tiene acceso a libros y a informaciones buenas sobre cómo educar y formar a sus hijos, lo haga, porque le va a evitar graves problemas a sus hijos y le va a facilitar de que en el mañana, cuando ellos lleguen al matrimonio, lleguen ellos con una vida sexual sana y que puedan disfrutarla dentro del contexto familiar. Amén. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.